especialmente de la infancia, ¿ok? De la infancia que nos invita a explorar todos esos cambios que tiene el ser humano. Recordemos que nosotros como seres humanos vamos a pasar por diferentes etapas de la vida. En esta asignatura especialmente, pues vamos a aprender todos esos factores biológicos, sociales, culturales, dentro de lo que es su desarrollo físico, cognitivo, emocional, social que tiene un niño. Vamos a abordar desde el periodo prenatal, obviamente la parte de su desarrollo motor, su desarrollo social, su desarrollo del lenguaje y claro, la parte cognitiva. En estos momentos a lo mejor ustedes ya tomaron las clases sobre Piaget y que recordemos que dentro de lo que es Piaget, a ver, un momento, alguien está prendiendo su micrófono y empiezan las distracciones. Carmen, por favor, te pido de la manera más atenta que apagues tu micrófono. Muy bien, una disculpa para todos los demás. Como bien les mencionaba, dentro de lo que es Piaget nos habla de los estadios que tiene el niño acerca de cómo va a ir adquiriendo lo que es su aprendizaje. Entonces, en este tema, en esta clase, vamos a estar de todo ese desarrollo que tiene que tener el pequeño. Y bueno, principalmente vamos a empezar ustedes en este momento, quizás la mayoría ya tomó esta clase en donde nos habla sobre el periodo prenatal y el perinatal. Empezamos con el periodo que se le conoce dentro de lo que es la medicina como el germinal, que obviamente es cuando se da la fecundación. Recordemos que esto puede durar entre la primera a 2 semanas. En este periodo, recordemos que en la mujer, pues el óvulo está fertilizando, se va a implementar en nuestro útero y de esta forma, bueno, vamos a empezar con el desarrollo de los órganos y el sistema del cuerpo del bebé. Posteriormente nos vamos a ir con el periodo embrionario. ¿Qué es el periodo embrionario? Bueno, principalmente ya estamos hablando de la segunda semana hasta la octava semana de gestación. Recordemos que es el periodo donde hay un mayor crecimiento y un desarrollo en lo que es el feto. En este periodo, algo muy importante, no se le llama bebé, todavía se le considera como feto. Entonces, en esta parte de lo que es el feto, recordemos que empiezan a desarrollar sus órganos, empieza a desarrollar todos estos sistemas del cuerpo humano. Algo muy importante, Mamita, y por todas las favor, que han tenido oportunidad de ser se madres, un oye todo momento, allá si ustedes hablan. una disculpa para sus compañeros, déjenme sacar a quien tiene el micrófono encendido. Ok, una disculpa. Bueno, recordemos que en este periodo de lo que es el embarazo es muy importante y se le hace saber a la madre sobre todos los cuidados que tiene que ir teniendo el embarazo, principalmente una buena alimentación. Ustedes a lo mejor saben sobre la alimentación que nosotros tenemos es a través del plato del buen comer, que tiene que haber una combinación entre proteínas, verduras, la parte obviamente de lo que son frutas, carbohidratos, también la jarra del buen beber. En la jarra del buen beber obviamente nos mencionan sobre la parte de tomar 2 litros de agua al día. Esto todo, estas indicaciones, claro que las tiene que ir siguiendo la madre. Es importante porque recordemos que se está desarrollando la parte de lo que es el feto. Ahora, vamos a empezar que dentro de este periodo, pues también se vuelve una etapa muy vulnerable. ¿Por qué? Porque pueden haber infinidad de causas y puede tener una pérdida, ¿ok? Entonces, siempre se habla sobre los cuidados importantes que tiene que tener la parte de lo que es la madre. Ahora, nos vamos con la siguiente, que es el periodo fetal. En este periodo también se le sigue llamando feto. Recordemos que empieza desde la 9ª semana de gestación y dura hasta el nacimiento. Aquí todos sabemos este crecimiento, este desarrollo que va teniendo el feto, va creciendo, se va desarrollando, los órganos también van teniendo una evolución, se van madurando, ¿ok? Esto es algo muy importante, y se preparan ya para la vida fuera del útero.
Dentro de lo que es esta parte, recordemos que también lo mismo, la madre tiene que empezar a cuidar la parte de su alimentación, cuidados médicos que se les hace saber a todas las personas, obviamente, que están en gestación. Y recordemos que a partir de ahí nos vamos con la cuarta etapa, que es el periodo perinatal. En este periodo, recordemos que se refiere a la parte del nacimiento. Empieza desde las últimas semanas de lo que es la gestación hasta el nacimiento. En este periodo, recordemos que en las últimas semanas el feto continúa creciendo, todavía se sigue desarrollando, los órganos todavía de alguna manera siguen terminándose. Y por último, bueno, pues llegamos a la semana de nacimiento, que son en las primeras semanas de vida del bebé. Y este es un periodo crucial porque el bebé se tiene que adaptar a la vida fuera del útero, a convivir con diversidad de bacterias, de virus, ¿ok? Tiene que tener este primer establecimiento con lo que es la parte materna. Hoy en día, bueno, se recomienda la parte de la lactancia porque sabemos que trae una gran diversidad de lo que son nutrientes, vitaminas, minerales que van a servir para el crecimiento de lo que es el pequeño. Muy bien, vamos a continuar. Voy a seguir con la siguiente diapositiva. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Un momento. Muy bien. Ahora, ya que tenemos al bebé, va a empezar a tener un desarrollo físico, va a tener también un desarrollo psíquico y factores que tienen que influir en estas dos etapas que les estoy mostrando. Principalmente, el desarrollo físico del niño, recordemos que está marcado, perdón, desde su crecimiento y ustedes lo saben, durante los primeros meses de vida, pues el pequeño empieza, ¿ok? Con un crecimiento muy gradual, muy notable y que obviamente se van a ver observados en la talla, en la parte del peso, en la parte de su coordinación motora, en la fuerza muscular, en su capacidad respiratoria. Vemos que dentro de los primeros meses de vida, él va a empezar a comunicarse con sus tutores, con sus cuidadores, en este caso con la madre, a través del llanto. Esa es la primera comunicación que tenemos con el niño, a través del llanto. Si él tiene dolor, ¿cómo lo va a expresar? Con el llanto. ¿Ok? Si él tiene hambre, ¿cómo lo expresa? A través del llanto. Y todas las situaciones, el niño se empieza a comunicar a través del llanto. Ahora, él empieza a explorar la parte de su mundo, la parte de su ambiente con los cinco sentidos. ¿Cuáles son esos cinco sentidos? Bueno, sabemos que es la vista, el gusto, el olfato, el tacto, la parte auditiva. Es así como el pequeñito va teniendo esta acercación a lo que son todo lo que es su contexto, todo lo que tiene que ir aprendiendo, es su desarrollo físico, ¿ok? Entonces, empezamos a ver que dentro de este desarrollo físico, pues empieza la infancia, que es la etapa que empezamos desde el nacimiento hasta obviamente la pubertad, después posteriormente entramos a la etapa de la adolescencia y dentro de esta fase, pues van a haber diferentes momentos muy importantes que marcan los ritmos del desarrollo del niño o de la niña, especialmente con lo físico y lo psicológico. Ahora, es importante que se vayan distinguiendo estas diferentes etapas de la infancia, principalmente en cómo se van a clasificar con la parte psicológica y la parte de la salud. Entonces, vamos a empezar a hablar con el periodo, obviamente, de la primera, que tiene que ver con su primer mes hasta el tercer año de edad. En esta etapa, recordemos que los niños empiezan a controlar poco el uso del lenguaje, que también es un tema que vamos a ver en esta clase. Principalmente recordemos que van a ser un lenguaje telegráfico, con palabras sueltas, con sílabas, poco a poco van a ir teniendo la capacidad de formular frases. Ustedes saben que ellos empiezan con el balbuceo, empiezan con imitar sonidos, especialmente empezamos con sílabas ma, ta, la, hasta que formen una palabra. Cuando empiezan a formar sus primeras palabras,
hay que dar tiempo porque van a empezar a formular la parte de sus frases simples, ¿ok? Ejemplo de que ella pueda pedir leche, que pueda obviamente comunicarse a través de 3, 4 palabras que van a formar oraciones. En esta fase recordemos que ellos empiezan también a ganar el control de los esfínteres. ¿Qué quiero decir con esto? Claro que empiezan de alguna manera a avisar cuando es necesario ir al baño, empiezan a explorar y a descubrir todo su alrededor. Y yo se los mencionaba, dentro de la teoría de Piaget es lo que nos dice, ¿no? Que ellos van a explorar a través de sus sentidos, a través, obviamente, del tacto, de la vista, del oído, ellos van a ir adquiriendo sus primeros aprendizajes, ¿ok? Ahora, es cierto, dentro de lo que es esta primera infancia, el niño empieza a tener lo que es un pensamiento egocéntrico. ¿Qué quiero decir con la palabra egocéntrica? Que solamente piensa en él. Le cuesta mucho imaginarse lo que piensan, cómo se sienten los demás, ¿ok? Esto es algo normal. No es que el niño no tenga valores o sea envidioso o sea grosero. Está en la etapa de la primera infancia donde se siente egocéntrico, ¿ok? Ahora, los cambios físicos, ustedes lo saben, la mayoría de los que están en esta reunión, pues ya son padres, ellas son madres, entonces, en esta etapa es muy notorio cómo ellos están creciendo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Obviamente en las extremidades, en la parte obviamente del tamaño de la cabeza, de las manos, de todo el resto del cuerpo que se va desarrollando. Claro, es lento y todos los niños obviamente tienen un desarrollo diferente. Esto tiene que ver también con genética, si hay algún tipo de enfermedades, ¿ok? Ahora, vamos a ver que dentro de esta primera infancia ellos también van a entrar a lo que es el periodo preescolar, que es su primera educación. En esta etapa de la infancia, recordemos que van a, van a ir adquiriendo la capacidad y habilidades, ¿ok? De comunicarse con otras personas de su edad, con personas adultas, ¿ok? A empezar a respetar las normas que son muy importantes y su cerebro, claro que se empieza a ir madurando, empieza también a evolucionar, porque ya no solamente va a tener esta comunicación o este tacto con padre o madre, sino también con terceras personas que no son de familia, ¿ok? Entonces aquí el cerebro se va conectando entre sí, va adquiriendo estos conceptos, esta parte del conocimiento y algo muy importante que en esta etapa del preescolar ellos ya empiezan a tener una comunicación más avanzada. Ya no solamente formulan palabras o pequeñas frases, ya pueden mantener lo que es una conversación con otra persona. Ahora, después de este crecimiento que se da en la etapa del preescolar, claro que ellos van creciendo de altura, de peso, el tamaño de la cabecita, y es cuando vamos a ingresar posteriormente, a partir de los 6 años, a la primaria, ¿ok? Que también es un periodo escolar. Dentro, obviamente, de esta etapa de la vida del ser humano, recordemos que su cerebro pues sigue en curso, ¿no? Sigue adquiriendo conocimiento, sigue trabajando con los lóbulos frontales, sigue obviamente conectándose con otras partes de lo que es el encéfalo. Recordemos que el encéfalo es todo lo que nosotros tenemos en la cabeza, no necesariamente el cerebro. Cerebro, cerebelo, ¿ok? Y bueno, pues empiezan a adquirir un mejor dominio de las funciones ejecutivas, ¿ok? Empiezan a tener el control mejor motor, empiezan por sí solos a tomar decisiones, poco a poco se vuelven independientes porque aquí ya en este periodo de la primaria ya no es necesario que mamá los bañe, que los vista. Poco a poco ellos ya adquirieron esas habilidades, ¿ok? Ahora, algo que pasa en la primaria es que empiezan a darle importancia a lo que es la amistad. Empiezan con sus primeros amigos de la infancia, ¿ok? Empiezan a tener también una identidad. Ellos se dan cuenta, obviamente, qué es lo que lo hace diferente a las niñas o qué la hace diferente ante los niños, ¿ok? Esto es normal. Ahora, vamos a darnos cuenta que en este primer desarrollo pues seguimos hablando de la etapa de la infancia, ¿no? Claro que son vulnerables, claro que también su modo de aprendizaje tiene que ver con su ambiente. Si tenemos un ambiente tóxico, si obviamente están expuestos a drogas, a violencia, pues van a ser barreras para su crecimiento de ese pequeño. Ahora, posteriormente de este periodo, nos vamos a ver que entran a la pubertad, que es cuando empiezan a tener diferentes cambios, empiezan a explorar nuevas emociones, ¿ok?
Físicamente también empiezan a evolucionar hasta entrar a la adolescencia, que algo que yo siempre he comentado dentro de lo que es la adolescencia es que es una de las etapas más difíciles que se enfrenta el ser humano. Más allá de la vejez, recordemos que el adolescente no entiende este cambio emocional, no entiende los cambios físicos, la parte de los cambios psicológicos, ¿ok? Entonces, bueno, es una de las etapas igual difíciles, pero bueno, no nos vamos a enfocar en la adolescencia porque te estamos hablando del desarrollo físico infantil. Entonces, ya para ir terminando este tema, recordemos que, les voy a decir palabras claves, recordemos que en esta etapa, pues el niño va a empezar con ámbitos, ¿ok? Del control muscular, coordinación, obviamente corporal, la parte obviamente de la motricidad fina, la motricidad perceptiva, va a ir expresando sus sentimientos, ¿ok? También va a empezar a tener una memoria, va a tener también una atención, él va ya a solicitar esas necesidades básicas cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando necesita algo. Claro que también ellos empiezan a razonar. Empezamos con las habilidades escolares. Recordemos de preescolar a primaria, pues ellos ya van adquiriendo pues estas habilidades. Empiezan también a tener un desarrollo conceptual, ¿ok? Recordemos que el crecimiento físico es muy rápido durante los primeros 3 años de vida. Les repito, ustedes que ya tienen la oportunidad de ser padres o ser madres, se dieron cuenta que en los primeros 3 años de vida de los hijos, sabemos que es donde hay un mayor crecimiento rápido, desde cabeza, pies, manos, los primeros dientes, por ejemplo. Vemos obviamente la parte de su desarrollo en el área adaptativa. ¿Por qué? Porque en sus primeros años de vida está acostumbrado a estar con mamá, con papá. Cuando entra a la parte de preescolar, tiene que sufrir esta separación. Ojo, no es que haga berrinche en su primer día de preescolar o en la primera semana le cueste trabajo. Claro, es válido, más allá de un berrinche, es que él se tiene que adaptar a esta nueva área de su vida. Tiene que adaptarse obviamente a personas diferentes, a un lugar diferente, que ya no va de la mano de mamá o papá, que ya aquí empieza poco a poco su independencia, ¿no? Vemos que en esta primera infancia ellos ya van a tener la capacidad de abrir, de cerrar las llaves, obviamente de prender televisión, de comunicarte a ti sus malestares, por ejemplo, físicos, expresar las necesidades que tienen, ¿ok? Recordemos que también van a empezar a señalar colores, van a empezar a darle sentido y forma a todo lo que ven en su contexto, van a reconocer las figuras, también van a ir manipulando con diferentes materiales como plastilina, barro, arcilla, van a ir reconociendo la parte de la geometría y todo esto se espera a partir de los 3 a los 4 años. Dentro de los 4 a los 5 años, recordemos que se espera que ellos se vuelvan también independientes, ¿ok? Que empiecen a tener una mentalidad más activa y que empiecen a tener un interés por el juego. Recordemos que el juego es muy importante para el crecimiento del ser humano. Cuando hablamos de los 5 a los 6 años, estamos también hablando que empieza ya a ordenar sus juguetes, empieza a terminar lo que él inicia. Vemos también que va a empezar con la imitación, lo que él ve de los adultos es la parte en donde van a imitar, ¿ok? Yo siempre he dicho que la primera educación de los niños pues viene de casa. En la escuela solamente los reforzamos los que nos dedicamos a esta práctica de lo que es la docencia, ¿no? Y bueno, así posteriormente, dentro de los años, dentro de los 5 a los 6 años, vemos que él ya tiene una identidad, ya se sabe su nombre, ya tiene actitudes emocionales, ¿ok? Obviamente empieza a ser más independiente, ya no es necesario que mamá esté siempre al lado de él, ya empieza a tener una manipulación con colores, con crayolas, con las tijeras, ¿ok? Vamos a ver que también ya empieza con la parte de lo que es sentir vergüenza, la diferencia entre los juegos, ¿ok? Entonces estas son fases del desarrollo muy importantes
tanto físicas como motoras, como también la parte cognitiva que van teniendo los niños desde su nacimiento, desde los 0 hasta, recordemos, los 3 años, posteriormente de los 3 a los 6 años, de los 6 años hasta los 10 años, ¿no? Que empezamos con estas fases de transición. Empezamos, recordemos que a partir de los 6 años, y ustedes no me van a dejar mentir los que tienen hijo, a partir de los 6 años vemos un crecimiento lento, ¿no? ¿Por qué lento? Bueno, porque ya su altura, su estatura, pues ya no va a ser de una forma rápida, van a pasar a lo mejor 2 meses para que él pueda crecer 2, 3 centímetros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? También con su peso. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que a esta edad el niño empieza a tener más prácticas, más actividades. También es importante seguir cuidando su alimentación, ¿ok? Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre estas primeras etapas que se enfrenta la parte del niño, ¿ok? Tanto su desarrollo físico, su desarrollo psíquico, que tiene que ver con lo que les expliqué, mente, la parte cognitiva, la parte de sus emociones, la parte de su personalidad, porque claro que la va adquiriendo a lo largo de todos estos años, que se va interactuando con gente nueva, con diferentes tipos de ambiente, empieza a adquirir capacidades, las que les fui obviamente mencionando hace un momento, y ahora los factores que influyen para que este niño tenga un sano desarrollo físico, tenga un sano desarrollo psíquico, principalmente tiene que ver con la nutrición, ¿vale? Recordemos que México es el número 1 con diabetes infantil y bueno, es importante mencionarles que la nutrición es la pieza clave para que el niño pueda tener estos desarrollos sanos. Tiene que haber esta combinación, repito, del plato del buen comer, la jarra del buen beber, tiene que tener actividad física. Se espera que 30 minutos mínimos al día el ser humano tenga la parte de lo que es el ejercicio, estas relaciones sociales sanas. Esto es muy importante, que el niño tenga un entorno familiar sano, tenga obviamente esta parte de una estimulación. La estimulación no solamente se tiene que dar en la escuela. Recordemos que ustedes son la primera educación, los primeros ejemplos que van a tener la parte de los niños, ¿ok? Y obviamente su desarrollo psíquico. Bueno, vamos a continuar. Esperemos que hasta aquí no tengamos ninguna duda. Ahora, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la clase sobre lo que es Piaget, ya se dieron cuenta de la teoría que nosotros tenemos, que ustedes como futuros pedagogos la tienen que ir conociendo, poco a poco de alguna manera se van a ir relacionando con ella. Y bueno, ¿qué nos habla? Creo que no he cambiado diapositiva, ¿verdad? Ok, un momento, cambio de diapositiva. ¿Alguien me puede asegurar si ya está viendo la diapositiva de los estadios del desarrollo cognitivo? Ya, Maestra, no sé, yo no la puedo ver. Ok, ¿sí la pueden ver? sí, ¿Alguien? Ok, muy bien. Sí. Ahora, como yo bien se los mencionaba, Piaget nos habla de la manera en que el niño va a ir adquiriendo sus primeros conocimientos. Principalmente, él nos habla de la parte de los sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Se los vuelvo a repetir. Tenemos la vista, tenemos la parte del tacto, ¿ok? Tenemos la parte obviamente auditiva, del gusto. A esta primera etapa, Piaget le da el nombre de etapa sensiomotora, que es desde los 0 hasta los 2 años. ¿Qué pasa en esta etapa? Principalmente el niño comienza a interactuar con el mundo exterior. ¿Cómo se empieza él a relacionar? Principalmente con su capacidad que tiene innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos, ¿ok? Les repetí al inicio de la clase, su comunicación es a través del llanto. Durante su primer año de vida, el niño se comunica a través del llanto. Ahora, posteriormente de ese primer año de vida, empieza con pronunciación de primeras palabras, pero ojo, empieza con balbuceo, con las primeras vocales, posteriormente empieza con juntar vocal con consonante y hasta formar una de sus primeras palabras, ¿ok? Ahora, él empieza a tener interés en este primer año de vida por actividades lúdicas. Ustedes se dan cuenta en el mercado, ¿cuáles son los juguetes que hay para primer año?
de vida de lo que es el ser humano, pues juguetes que traen luz, que traen sonidos, que traen colores brillantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas actividades son lúdicas para ellos, porque reaccionan obviamente en la parte sensorial a través, les repito, de las luces, del sonido, de lo brillante que sea ese objeto que se les esté dando a los niños. Este es el primer juego que ellos van a tener y obviamente pues van a tener interés por este tipo de juguetes o simplemente pueden estar observando el foco, ¿ok? O las lucecitas de Navidad, algo que tenga esta parte de iluminación. ¿Por qué? Porque está trabajando la parte sensorial. Ahora, vámonos con lo siguiente. Va a empezar a comprender el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lanza un juguete, mamá lo recoge. Él lo vuelve a lanzar y saben que se lo vuelven a dar. Esto es una repetición de actividades y es algo que nos decía Piaget. Ok, esta repetición de actividades pues forma parte de que el niño está comprendiendo lo que está pasando. Ah, ok, su primer conocimiento, yo cuando lo tiro, claro que me lo van a volver a regresar, ¿no? Y este es un ejemplo. O la parte de la manta, ¿no? Y nosotros hasta lo vimos en una película cuando tapamos al bebé y pues empezamos a buscarlo, ¿no? Esto para él es una repetición de actividades porque ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Cuando tenemos la parte de la manta. Es algo que también nos decía Piaget, ¿ok? Entonces, en esta etapa sensomotora, pues entra todos esta parte de la exploración del mundo que va a ir teniendo el infante, ¿ok? Ahora va a empezar también con la parte de lo que es permanecer el objeto. ¿Qué quiero con la permanencia del objeto? Que cuando él le llama la atención un juguete, no lo va a soltar fácilmente. Empieza también en estos primeros 2 años de vida, en el estadio sensio-motor, ¿ok? Y todas sus acciones que hace el pequeñito, claro que están siendo utilizados sus 5 sentidos, ¿ok? Entonces espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Ahora nos vamos con lo siguiente que como ustedes saben, es el estadio preoperacional que empieza de los 2 años hasta los 7 años, ¿ok? Aproximadamente. Dentro de este, recordemos que es una etapa donde se va a dar ya un desarrollo cognitivo para el niño o la niña. Estamos hablando que van a entrar al sistema educativo formal, que ya todo lo que van a adquirir de conocimientos ya no solamente vienen de casa o vienen por el ejemplo de mamá o por lo que hacen en el hogar, sino también aquí ya se implica la educación formal. Implica también que el pequeñito va a ir desarrollando una lógica, va a ir también utilizando lo que es el uso, obviamente, de su realidad, ¿no? Va a ir clasificando su realidad, ¿ok? Empiezan a tener, como bien yo se los mencioné hace un momento, las primeras relaciones sociales fuera de su contexto familiar, ¿ok? Con amigos, con compañeros del preescolar, obviamente de primaria, maestros, empiezan, claro, a tener una ampliación del vocabulario, ¿no? ¿Por qué el vocabulario empieza a tener esta ampliación? Obviamente por la interacción social, ¿ok? Por el aprendizaje escolar. Ahora, el desarrollo de la empatía. Recordemos que aquí el niño ya va a tener la capacidad de interpretar roles. No sé si ustedes han escuchado a un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años que él obviamente quiere ocupar el papel de ser policía, obviamente de ser doctor, porque están en esta etapa preoperacional, que es ocupar un rol también interpretarlo, ¿no? Ahora, este pensamiento egocéntrico, yo se los mencioné hace un momento, ¿no? Que todo se centra en sus necesidades. Todavía no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas o del sentir de otras personas. Recordemos, es algo normal que va a pasar de los 2 a los 7 años, obviamente dentro de lo que nos dice la teoría de Piaget. Ahora, recordemos que el niño también siente mucha curiosidad por entender su mundo y ustedes lo saben, ¿no? Porque empezamos el porqué de las cosas y cómo se maneja el porqué de las cosas y por qué llueve. ¿Y por qué hace calor, no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué es cuadrado? Preguntan todo. Aquí lo importante es claro, darle las respuestas correctas, porque recordemos que están en la parte de entender
a su mundo, algo muy importante. Si tú le quitas esa oportunidad al pequeñito y no le das una información correcta, pues no le estás ayudando a entender la parte de lo que es su mundo, ¿ok? En la etapa preoperacional. Ahora, nos vamos con la siguiente etapa, que son las operaciones concretas, que sabemos que empiezan de los 7 hasta los 11 años aproximadamente. En esta fase, bueno, sabemos que los niños comienzan a aprender, a poner en práctica sus operaciones matemáticas. Claro, también empiezan con su pensamiento lógico. ¿Cuál es el pensamiento lógico? Aquí el pequeñito tú le puedes decir 2 más 2 y rápidamente te va a decir 4. ¿Por qué te va a decir 4? Porque ya tiene este pensamiento lógico, ya no tiene que contar porque ya pasó por esa etapa, ¿no? En esa etapa donde fue adquiriendo la habilidad matemática de las primeras operaciones básicas. Ahora, también empiezan a utilizar la parte de lo que es ser empático. ¿Qué quiero decir con ser empático? En algún momento siempre ha pasado de que le decimos, préstale este juguete a tu compañerito porque él quizá no tiene, y ellos ya empiezan a tener esta empatía de, ah, ok, muy bien, él no lo tiene, yo se lo puedo prestar. Esta es la parte de la empatía, ¿ok? Y es algo muy importante y es cuando se va a dar dentro de esta edad, de los 7 a los 11 años. Aquí también es importante decir que se pierde ya la parte de ser egocéntrico en que solamente pienso en mí, en mis necesidades. No, en esta etapa, en este estadio que nos dice Piaget, empezamos también con la parte de entender, la parte de ponerse en el lugar de otros. Ahora, vamos con su pensamiento lógico. Es una etapa inicial. Este pensamiento lógico es que a un niño de 7 a 11 años tú ya no lo vas a engañar fácilmente, ¿ok? Él ya te cuestiona y te cuestiona el por qué llueve. Tú no le puedes decir que a lo mejor es algo religioso. Claro que le tienes que explicar que si llueve es parte del ciclo del agua, ¿no? Y obviamente usted aquí le puede explicar qué es el ciclo del agua. Esta es la parte obviamente de su pensamiento lógico, que él ya necesita respuestas de todo lo que está pasando en su alrededor. Pero les repito, ya respuestas lógicas, respuestas razonables, porque es parte de lo que él va a ir adquiriendo. Ahora, este pensamiento abstracto, ¿ok? Recordemos que de empezar a comprender temas más complejos, y ustedes lo saben, en la primaria pues ya se ven diferentes temas que ya no tienen que ver nada más con vocales, con números, con figuras, ¿no? Aquí ya empezamos con temas, obviamente, de nuestro planeta Tierra, de huracanes, volcanes, el ciclo del agua, la parte de la ética, de los valores, lo importante que es que una persona tenga valores. Se empiezan a dar temas ya más complejos. Ojo, estos temas complejos es para que él vaya adquiriendo los conocimientos, ¿ok? Conocimientos importantes. Ahora, en esta de las operaciones concretas, el niño ya no debe de tener un pensamiento mágico. ¿Qué es un pensamiento mágico? Cuando ellos creen que tienen obviamente a este amiguito, a este amigo imaginario, o que existen obviamente los unicornios, o que el elefante es rosa. Ese es el pensamiento mágico, ¿no? En las operaciones concretas, el pequeñito ya no debe de tener esto, ¿ok? Recordemos que aquí se va haciendo más lógico, se va haciendo más, de alguna manera va ocupando más la parte de lo que es su razonamiento. Espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda. De todos modos, voy a dar una oportunidad dentro de lo que es la clase para de alguna manera reforzar o si ustedes quieren comentar algo. Y bueno, nos vamos con el siguiente estadio de Piaget, que obviamente nos habla de las operaciones formales, que son de los 11 años en adelante. Es la última etapa del desarrollo cognitivo de la preadolescencia, ¿ok? Ahora, en esta fase, claro que es muy posible notar diversidad de avances que vamos a tener, no solamente en lo cognitivo, sino en diferentes áreas de lo que es la vida de ese ser humano. Principalmente este desarrollo ya mayor para su pensamiento lógico. En esta edad obviamente ya saben de dónde vienen los bebés, ellos obviamente ya saben el porqué de muchísimas situaciones que se estén dando en la vida. Ya no es fácil, como les repito, engañarlos. Ellos ya tienen lo que es un pensamiento lógico. Ya no hay que engañar
Aquí ya es importante, obviamente, siempre que les demos conocimientos de su ambiente, de su alrededor, ¿ok? Ahora, él ya va a tener su propio pensar. En este momento el niño ya te puede dar su propio pensamiento, su propia conclusión sobre un tema en específico. Ahora, también vamos a ver que los niños empiezan a tener interés por el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque ya empezamos a entrar a lo que es parte de la adolescencia. Entonces ellos ya empiezan a tener intereses diferentes. Obviamente, si nosotros comparamos a la parte de lo que es la etapa preoperacional, que era de los 2 a los 7 años, que pues les interesaban los juguetes, actividades lúdicas, obviamente a un pequeñito de 11 años en adelante, ese ya no va a ser su interés. ¿Cuál va a ser su interés? Todo lo que tenga que ver con habilidades tecnológicas, todo lo que tiene que ver con videojuegos, todo lo que tiene que ver con música, con obviamente intereses que él ha ido adquiriendo, ¿ok? Entonces sus intereses van a ir cambiando. Ahora van a empezar a tener problemas con la autoridad. ¿Por qué con la autoridad? Porque claro, cuando son más pequeños todavía pues son, digamos, personas que respetan las normas. Dentro de lo que son los 11 años en adelante que vamos a estar de la adolescencia, pues obviamente ellos empiezan a retar el porqué de las cosas, ¿ok? El porqué esta norma, el que no están de acuerdo y piensan que en ese momento pues los adultos están en contra de ellos, pero recordemos que pues las normas que se marcan principalmente es para mantener el orden social, ¿ok? Entonces, a partir de esta etapa, recordemos que los niños ya comienzan con sus propias hipótesis, con sus propias conclusiones en diferentes aspectos de la realidad, ¿ok? Ahora, esta teoría que yo les estoy explicando, que es la de Piaget, recordemos que es una de las teorías que más ha generado un gran impacto en las ciencias sociales, especialmente psicología y todo lo que tiene que ver con la educación. En este claro ejemplo, la parte de la pedagogía. ¿Por qué? Porque nos está planteando en la inteligencia que tiene el ser humano en diferentes características de su vida, ¿no? Y cómo cada etapa pues va a ser muy importante para él, para ir logrando y también ir desarrollando las capacidades cognitivas, ¿ok? Ahora, se dan cuenta que el hecho de aprender no es nada más cuando entramos a preescolar, desde el primer día de nacimiento, que es a partir de los 0 a los 2 años, el bebé ya está formando esta parte cognitiva, que les vuelvo a decir, se dieron cuenta que de los 0 a los 2 años él aprende a través de lo sensorial, a través obviamente de los 5 sentidos, ¿ok? Entonces, para Piaget, pues todas estas etapas, él fue desarrollando las estructuras de lo que va a ir haciendo el niño. Entonces, para ir concluyendo, vamos a comentar. En la primera etapa, pues es la experiencia sensorial. En la segunda, estamos hablando del lenguaje, ¿no? En la tercera, de ese pensamiento lógico y de la última etapa, estamos hablando de una interacción social, ¿ok? Entonces, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, les repito, nos está describiendo todo este tipo de progresos de acuerdo a la edad que tiene el pequeño. Ahora, algo muy importante, señoritas, jóvenes, recordemos que cada niño, ¿ok? Es diferente y va a tener su propio proceso. Esto es importante, ¿vale? Recordemos que las edades yo siempre menciono aproximadamente, si lo escucharon, porque vamos a tener niños que por alguna situación, por, no sé, alguna causa, no tienen el mismo aprendizaje, ¿ok? Tienen un lento aprendizaje, hay algo, una discapacidad que también los limita, entonces por eso siempre yo menciono aproximadamente, ¿ok? Claro. Ahora, el desarrollo cognitivo en la persona, en el ser humano, influye muchísimo de los factores. Yo inicié la clase diciendo que cuando una mujer está embarazada, ¿cuáles son los cuidados que te dice obviamente la parte de la medicina? No fumar, no alcohol, no sustancias ilícitas, obviamente tener una vida tranquila, hacer ejercicio, buena alimentación, buena hidratación, vitaminas, ¿ok? Calcio. ¿Por qué? Porque todo eso va a ayudar a que el niño tenga un desarrollo cognitivo sano, no tenga problemas en el futuro. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que fuma, que toma durante la gestación?
Claro, el niño al nacer todos vamos a ver que es un niño normal, pero ya está en primaria y todavía no tiene un lenguaje, todavía habla por palabras. Entonces aquí me está diciendo que hay un problema en la parte cognitiva, ¿ok? Porque obviamente el lenguaje es parte de lo que es nuestro desarrollo cognitivo. Entonces por eso mencioné en la clase y lo inicié con lo que es la gestación, porque es importante que el ambiente sea sano para que el niño no tenga ninguna barrera que lo limite en la parte cognitiva, ¿ok? Y claro, posteriormente la interacción de su entorno. Recordemos que no solamente es que aprenda en la escuela, en casa también le podemos dar conocimiento, les podemos dar aprendizaje a través de juguetes didácticos, a través de darles las respuestas ante sus dudas. Si está en la etapa de cuestionar todo, el por qué llueve, el por qué esto es rosa, o sea, cuestionan todo, es importante que les demos respuestas lógicas, respuestas asertivas, porque eso le va a ayudar a ir desarrollando la parte cognitiva, la parte obviamente de su pensar, de cómo está interactuando con su entorno, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Recordemos que más adelante ustedes van a tener una asignatura que se llama Bases Biológicas del Aprendizaje y van a entender cuáles son las razones por las cuales un niño podría tener un lento aprendizaje, podría tener obviamente problemas en en la evolución cognitiva, pero eso, como les menciono, más adelante van a tener una asignatura llamada Bases Biológicas del Aprendizaje, ¿ok? Bueno, hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Voy a ir dando participaciones sobre este tema y me gustaría escuchar a su compañera Sofía Lizalde Martínez. Dígame su conclusión sobre la teoría de Piaget. ¿Usted ya había tenido la oportunidad de haber estudiado esta teoría? Buenas tardes, no, pero muy interesante. Es el inicio desde el inicio del desarrollo desde el embarazo hasta prácticamente todo el desarrollo de un niño, hasta la adolescencia. Y pues está muy interesante, me parece muy interesante y aprender esto pues me ayuda mucho para el siguiente paso. Álvaro, gracias, muchísimas gracias. Álvaro, me gustaría escuchar su punto de vista sobre la teoría de Piaget. ¿Tiene su micrófono apagado, Álvaro? ¿Me hace favor de encenderlo? ¿Sí puede encender su micrófono, Álvaro? Muy bien, creo que su compañero tiene problemas. Me gustaría escuchar a Blanca Lisbeth Ruiz García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues yo creo que la conclusión de los estadios de desarrollo cognitivo de los niños, en este caso lo que es lo que menciona Piaget, pues es muy importante porque estudia todo el desarrollo, lo que es de la infancia hasta lo que es la adolescencia, hasta los 11 años en adelante. Y de ahí nos podemos basar nosotros en esas herramientas para poder llevar a cabo, ver el aprendizaje de los niños desde que son en el kinder, la primaria y la secundaria, y poder usar herramientas para así poder guiarlos para un mejor desarrollo social y humano. Ok, muy bien, muchísimas gracias por su participación y me gustaría escuchar a compañera Blanca Lisbeth Ruiz y por último a Sofía para seguir con la clase. Ya participé, maestra. Ok, muchísimas gracias. Sofía, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo lo que estoy viendo sobre esta teoría es la importancia que le debemos de dar a cada una de las etapas en las que pasan, ahora sí, el crecimiento, entender de qué manera nos podemos basar con ellos al aprendizaje, para que ellos comprendan y que nosotros también comprendemos en qué capacidad y el nivel en el que está cada uno de ellos.
Ok, muy bien, muchísimas gracias, compañera. Y bueno, no sé si ustedes ya están viendo en pantalla, ya cambié de diapositiva. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los aspectos específicos del lenguaje. Ya vimos la parte cognitiva, cómo el pequeño, cómo el niño va de alguna manera desarrollando la parte del conocimiento. Ahora es importante nosotros ver los aspectos específicos que tenemos dentro de lo que es el lenguaje. Dentro del lenguaje, recordemos que se van a dar en 4 etapas. Principalmente ustedes la están viendo en pantalla, que es el desarrollo fonológico, el desarrollo semántico, el desarrollo gramatical y el desarrollo pragmático. Pero ¿de qué trata cada una de estas áreas? Bueno, principalmente recordemos que el desarrollo fonológico nos habla de que los niños son muy sensibles a los sonidos, ¿ok? Ellos todo lo que van escuchando en sus primeros meses de vida, pues van a irlo imitando poco a poco. Y ustedes saben, los que han tenido hijos, les repito, empieza la parte del balbuceo, que es de la edad de los 6 a los 10 meses, ¿ok? ¿Qué hacen los niños? Imitar sonidos semejantes a lo que van escuchando en su ambiente. Obviamente vemos que constan de algunas cadenas de vocales, algunas consonantes combinadas, se va dando una serie de sílabas, ¿ok? Ahora, hay 2 tipos de balbuceo. El primero se llama reduplicado, que es la repetición de sílabas que empiezan mamá, 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 mamá. Ojo, no están diciendo mamá porque decimos, ay, a los 6 meses mi hijo dijo su primera palabra y fue mamá. No, está en la etapa del desarrollo fonológico, que es el balbuceo y que se le llama obviamente reduplicado. ¿Por qué? Porque me está repitiendo una sílaba. ¿Cuál es esa sílaba? Mamá, 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 ¿no? Y bueno, lo pueden hacer por un tiempo muy prolongado. Ahora, el otro tipo de balbuceo se le llama reduplicado, que ya empezamos con cadenas de sílabas, ¿ok? Aquí, en esta parte es cuando pueden ya formar su primera palabra. En vez de estar diciendo mamá, mamá, empiezan mamá, ¿no? Empiezan obviamente con el no reduplicado, ¿ok? O solamente pueden decir ma, sa, ta, la, dependiendo, ¿ok? Entonces, el balbuceo, muchísimas personas creen que es cuando empiezan a dar sus primeras palabras. Ojo, las empiezan a ir produciendo, las van reproduciendo, ¿ok? Entonces, ahora, los niños, ¿ok? Algo muy importante, todo lo que ellos escuchan, claro que van a tener estos patrones en su balbuceo. Si tú eres una de las personas que le has insistido decir mamá, pues obviamente dentro de sus balbuceos va a estar el ma, ¿no? O va a estar el la, dependiendo lo que ellos van escuchando. Claro, el 95% de los niños que empiezan con el balbuceo, claro que también ocupan consonantes. No es necesario nada más estar a o repitiendo una vocal, no. Más del 95% de todos los niños que empiezan con el desarrollo fonológico ocupan tanto vocales como consonantes, ¿ok? Esto es muy importante dentro de lo que es el balbuceo. Ahora, es importante que ellos tengan el balbuceo para que posterior empiecen con el lenguaje, ¿ok? El balbuceo, recordemos que es un precursor directo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño es importante que vaya reproduciendo sonidos, ¿ok? Vaya conociendo también sonidos. Esto, obviamente, recordemos que es importante la participación de los padres de familia para reforzar. Si hay un pequeñito que en casa no hay sonidos, no hay lenguaje particular, el niño va a tardar más en hablar. Ah, pero si es un niño, obviamente que mamá le canta, le habla, le ayuda a postular las primeras palabras, obviamente llegan familiares y también hablan, él obviamente escucha a través de aparatos digitales como la televisión, el radio, las madres obviamente emiten el sonido de animales. Esto le ayuda, ¿ok? A que vaya de alguna manera avanzando en la parte de su lenguaje, ¿ok? Entonces, un niño que no tiene exposición a sonidos, créanme que va a tardar en tener un lenguaje. Ahora, vamos a seguir que el balbuceo es importante en estos primeros meses de vida, dentro de lo que es el pequeñito. Ahora, después del balbuceo,
recordemos que le va a ayudar a tener práctica para pasar al siguiente o a la siguiente etapa, a la siguiente área. Recordemos que el balbuzar, el niño que tenga el balbuceo, le va a ayudar a articular, ¿ok? A que vaya teniendo una relación para pasar a lo que es el siguiente desarrollo. Que aquí en este siguiente desarrollo, recordemos que los niños también es importante que empiecen a tener lo que son sonidos en el hogar. Es importante que ellos sigan todavía escuchando, ¿vale? A este desarrollo se le llama el desarrollo semántico, que él va a empezar a tener el significado de las palabras, ¿ok? Ejemplo, esto, celular. Él ya sabe qué es el celular. Todavía no lo puede decir, pero él ya identifica que es un celular. ¿Y cuál es lo primero que el niño empieza a tener el significado de las cosas? Con la mamila, con el biberón, ¿no? Porque obviamente es algo que tiene todos los días, algo que tiene una relación con ellos y obviamente él ya sabe lo que es el biberón. Entonces, el desarrollo semántico nos habla el significado de las palabras. Él ya sabe que sí y que es no. ¿Ok? Ya sabes sobre objetos, como bien les dije, lo del celular, lo del biberón, la televisión, ¿no? Él ya conoce el significado de lo que es la televisión, conceptos obviamente que tengan en su ambiente. Esto, claro, del desarrollo semántico también le va a ayudar para ir formulando la parte de lo que es su lenguaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a empezar a producir palabras que ya conocen el significado. ¿Y esto a qué edad empieza? Aproximadamente en el primer año de vida. Recordemos que todos los niños son diferentes. Hay niños que hasta los 2 años empiezan a tener sus primeras palabras, su primer vocabulario. Recordemos, todos los niños son diferentes. Hay niños que van a tener palabras a una edad más temprana y otros niños que van a tener, pues, digamos, un tiempo más prolongado para empezar a tener este tipo de palabras, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llega a este significado de palabras? Porque a lo mejor ustedes es la pregunta que se están haciendo y bueno, maestra, ¿cómo se llega el significado de las palabras cuando los escucha? Principalmente tiene que ver con la relación de los objetos, ¿ok? En la manera en cómo los adultos se comunican con los niños, en cómo se expresan con ellos. Yo ya les mencioné hace un momento, si el niño no tiene esta comunicación con papás, si papás no les hablan, no les cantan, si no hay ruido en casa, claro que va a tener también problemas con el desarrollo semántico, ¿ok? Entonces, esto es importante porque a partir de aquí ellos van a ir adquiriendo un lenguaje para lo que es una comunicación, para obviamente expresar sus necesidades y que a esta edad, obviamente de el año y medio, de los 2 años, ya no es importante solamente comunicarnos con el llanto. Esos son en los primeros meses de vida. Ahora el niño empieza también en el desarrollo semántico a desarrollar estrategias para qué, para irse comunicando con las personas, ¿ok? Esto es importante dentro de lo que es este desarrollo. Ahora, posteriormente, nos vamos con el siguiente, que es el desarrollo gramatical. Empieza, claro, a aprender las reglas gramaticales. Sabe ya en esta etapa, él ya tiene el conocimiento de cómo combinar las palabras, ¿ok? Él ya empieza a tener la parte cognitiva de cómo formular sus primeras oraciones, ¿no? A ver, quiero agua. Ya sabe cómo se va a expresar, ¿no? Ya sabe qué palabras tiene que utilizar para que mamá, para que sus cuidadores, para cualquier persona que esté al lado de ese pequeñito les entiendan, ¿ok? Entonces, estos son etapas. Si hubo problemas en el desarrollo fonológico, en el desarrollo semántico, claro que también le va a costar trabajo tener un desarrollo gramatical, porque en el desarrollo gramatical el niño ya tiene infinidad de palabras, ¿ok? Él ya te sabe decir en el desarrollo gramatical mamá, papá, leche, agua, jugar, perro, todo lo que tenga que ver con su ambiente. Él ya va a tener esa capacidad, ¿ok? Son sus primeras palabras, ¿ok? Palabras obviamente que comparten en su contexto, en su hogar. Ahora, claro que va a haber errores. Hay niños que todavía a esta edad no van a saber pronunciar ciertas palabras y es válido, perdón, porque poco a poco de alguna manera van adquiriendo lo que es el conocimiento, ¿ok? Entonces, en esta etapa nosotros estamos hablando que el pequeñito empieza a formular sus
primeras frases, ¿ok? Él ya puede tener una breve interacción, una breve conversación con niños de su edad, con ustedes, ¿ok? Con adultos, ¿ok? Entonces, él poco a poco está aprendiendo en cómo tiene que construir esas oraciones correctas, ¿ok? En vez de decir quiero, te dice te quiero. Ese es lo que se trata el desarrollo gramatical. Quiero mi biberón, en vez de decir biberón, quiero, bueno, está acomodando estas oraciones. Eso es el desarrollo gramatical. Yo coloco ejemplos muy básicos de la vida para que ustedes puedan ir entendiendo estos aspectos específicos de lo que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, pues ahora sí. El desarrollo pragmático es cuando él ya tiene la adquisición de reglas, cuando ya sabe utilizar el lenguaje, no solamente ya con sus cuidadores, sino ya con diferentes situaciones sociales. Y vemos niños que les encanta platicar, ¿ok? Que tienen esta parte de la habilidad de socializar con diferentes personas. Vemos a los niños de preescolar que ya en su desarrollo pragmático, pues, se comunican sin ningún problema y ya no solamente con frases muy pequeñas, claro que ya lo hacen de una manera más extendida, ya pueden explicarte a través de lo que es el lenguaje todo lo que hicieron en vacaciones, ¿ok? Obviamente todo lo que tiene que ver con su vida. Esto es el desarrollo pragmático, ¿ok? Y obviamente recordemos que la comunicación es pieza clave para lo que es el proceso de socializar. Estos son aspectos específicos dentro de lo que es el lenguaje. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda y el lenguaje forma parte de lo que es el desarrollo tanto físico como cognitivo de lo que es el pequeño. Y bueno, nos vamos a continuación a hablar también del desarrollo emocional y sentimental que tienen que tener los pequeñitos. Principalmente recordemos que el desarrollo emocional para ellos es que se refiere a la capacidad de que va a ir experimentando estas emociones positivas y negativas. Poco a poco en sus primeros años de vida va a ir reconociendo cuando se siente triste, cuando se siente feliz, obviamente cuando se siente de alguna manera con ira, cuando se siente avergonzado y también va a ir de alguna manera actuando, ¿ok? Cómo actuar cuando está enojado. Por eso es importante que desde muy pequeños se les enseñe a tener una inteligencia emocional. Ahora, el desarrollo sentimental. Recordemos que el desarrollo sentimental es la capacidad de que él va a formar vínculos afectivos, ¿no? De te quiero, mamá, te amo, papá, te quiero, abuelita. Él ya sabe lo que es este vínculo que tiene y que obviamente no lo va a tener con personas desconocidas que estén fuera de su ambiente familiar, con los amigos, ¿no? Empiezan a tener este aprecio por esas personas, ¿ok? Entonces es cuando ellos empiezan principalmente a construir sus primeras relaciones significativas. Ahora, en desarrollo emocional, en desarrollo sentimental, eh, tiene que ver mucho la influencia. ¿De quién? Principalmente de los padres de familia. Recordemos que la educación, el desarrollo físico, el desarrollo emocional, tiene que ser responsabilidad de los padres. Es la primera instancia, ¿ok? Posteriormente ya entran después otros agentes de la sociedad, ejemplo, los maestros, ¿no? O los docentes, que son los que vamos reforzando esas áreas de la vida del pequeño. Ahora, dentro de estas influencias, recordemos que los niños también van a ir adquiriendo este desarrollo emocional y este desarrollo sentimental a través de lo que son las experiencias. Y algo muy importante, recordemos que en los primeros años de vida, el juego es un papel crucial en la formación tanto de su autoestima, tanto de su desarrollo emocional, sentimental, cognitiva, su personalidad, de lo que es el niño, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les tengo otra presentación exclusivamente de lo que es el desarrollo emocional de los niños. ¿Me puede confirmar alguien si están viendo la pantalla del desarrollo emocional? Sí, Muy bien. Sí. sí, No, maestra, yo no Gracias. puedo verla. Ok, aquellos que no lo puedan ver, yo creo que es parte de tu internet, entonces hay que revisar
No se salgan de la clase porque ahorita ya no acepto a nadie, nada más hay que revisar que tengan bien la parte de su internet, por favor. Y bueno, vámonos con el desarrollo emocional de estos pequeños. Principalmente recordemos que el desarrollo es esencial en la parte de las emociones, no solamente para el niño, para cualquier ser humano. Las emociones son parte de nuestra naturaleza. Todas las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, nosotros vivimos y expresamos la parte de las emociones. Desde muy pequeños tenemos que enseñar a que ellos vayan regulando lo que son las acciones ante sus emociones. Es válido que a su edad el pequeño desarrolle emociones tanto positivas como negativas. Principalmente recordemos que la importancia de las emociones en la infancia es que los adultos lo comuniquen con los niños, que es válido sentirse felices, que es válido que se sientan tristes, enojados, avergonzados. ¿Qué pasa? Desgraciadamente en México todavía tenemos la parte del machismo. Y cuando hay un niño llorando, ¿qué es lo que primero dicen los padres? Los hombres no lloran. Y es algo con lo que él crece, ese conocimiento en que, ok, no puedo expresar cuando me siento triste. Y eso claro que lo va arrastrando en todo su desarrollo, tanto físico, emocional y cognitivo. Y que vemos, obviamente, llegamos a ver adolescentes que a la primera de que se enojan, pues son agresivos, ¿ok? Adolescentes que tienen problemas para socializar con otras personas porque vivieron con esta parte de que se les limitaron a no expresar sus emociones, ¿no? Niños que obviamente que expresan su felicidad, su alegría, también hay padres que los limitan, el de no grites, no te rías, no lo hagas, eso es limitar y obviamente eso no me permite esta comunicación de calidad. Entonces, desde la primera infancia es importante que los cuidadores principales de los niños pues les permitan de que ellos expresen sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos. Si el niño está triste, hay que preguntar, hay que tener esta comunicación, el por qué se siente así, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que lo tienen así? Si el niño obviamente tiene alegría, bueno, preguntar por qué regresó contento de la escuela. Esta es la comunicación. Ahora, ¿qué pasa si mi hijo, por ejemplo, me está comunicando a través del llanto, del berrinche, su ira? Yo voy a limitarlo a decir que no debe de llorar y que si sigue llorando lo voy a castigar o voy a tener una comunicación asertiva, me voy a acercar y le voy a decir obviamente que me exprese qué es lo que está pasando. Esa es la comunicación asertiva y que me va a ayudar a formar vínculos de calidad, ¿ok? Hacia los pequeños. Ahora, el desarrollo social. Él debe de entender que no todos sus compañeritos o no todas las personas que estén a su alrededor se van a sentir como él se siente en este momento. Si él va a estar feliz, bueno, debe de entender que sus compañeritos no están a lo mejor pasando por esta emoción o si él se siente enojado, con ira, pues también saber, ¿no? Que otras personas no lo van a estar, que sus emociones son personales, son independientes. En el desarrollo social, obviamente aquí involucramos a que ellos empiecen a construir relaciones positivas, enseñarles a ver, si te molesta estas acciones, no lo vas a expresar a través de los golpes, a través de las palabras ofensivas, ¿no? Todo esto se tiene que llegar ante acuerdos, ante lo que es una conversación. Esto es enseñarles, obviamente, la parte saludable de las emociones. Es válido y que ellos en algún momento se sientan tristes, enojados, con en la parte obviamente de la vergüenza, con la parte de lo que es digamos, la ansiedad, parte de lo que tiene que ver con muchísimas emociones que hoy en día tenemos, pero lo importante es que ellos las entiendan, ¿no? Y que las vayan regulando. A ver, estoy muy alegre. Ah, pero estoy en un lugar, no sé, donde no se me permite gritar. Ah, bueno, entonces me voy a tranquilizar, no voy a gritar, no voy a brincar, no, 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 me tranquilizo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela. Ah, la maestra me sacó un 10. Claro que no voy a gritar y voy a aventar mi libreta, no, voy a regular mis emociones, me siento muy bien, es muy placentero y listo. Ah, si estoy enojado porque mi compañerito me acaba de quitar el juguete, no voy a expresar a golpes. Ah, ok, voy a ir principalmente con
la autoridad, con la maestra, con algún adulto, voy a comentar qué es lo que está pasando para que me ayuden a darle una solución. Ojo, estoy hablando de la infancia. Recordemos que esta clase está ubicada a la parte de la infancia, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, hay que enseñarles a regular sus emociones, a que ellos vayan construyendo relaciones sanas, ¿ok? Con los demás, que no sean niños agresivos, al contrario. Ahora, su bienestar emocional. Recordemos que las emociones lo van a ayudar a desarrollar una autoestima, una resiliencia. Van a ayudar a que él va a ir poco a poco teniendo la capacidad de afrontar desafíos de la vida, problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de que está sucediendo un conflicto con amigos en la hora del recreo. Si él tiene una comunicación, un desarrollo social, claro que va a tener un bienestar emocional y va a saber cómo afrontar ese conflicto, ¿vale? Sin golpes, sin agresiones, sin palabras ofensivas. Esto es importante, ayudarles a tener este bienestar emocional. Ahora, la toma de decisiones. Recordemos que también que ellos poco a poco vayan identificando, a ver, cuando me siento con lo que es esta sudoración, con las manos también sudando, que me siento obviamente intranquilo. Ah, ok, estoy viviendo la emoción del miedo. Ah, bueno, entonces estoy identificando esa emoción y la estoy comprendiendo. ¿Por qué la estoy comprendiendo? Ah, porque ya me di cuenta que el ver esa araña es lo que me está provocando esto. Esto es la parte de identificar y que ellos comprendan sus emociones para que puedan facilitar sus decisiones responsables, ¿ok? Todo basado en los valores que tenemos en casa, que tenemos dentro de nuestra sociedad. Si ese pequeñito obviamente está pasando por ira, tiene que identificar qué es lo que lo acaba de hacer enojar. Ah, quizás se enojó porque en la hora del recreo alguien lo aventó y no le pidió disculpas. Es válido. Él está identificando el problema y bueno, va a saber cómo reaccionar sin agresión, obviamente ni física ni verbal, y va a tomar la mejor decisión responsable. ¿Cuál sería esta decisión responsable? Voy, obviamente, y lo comunico con la maestra, con la docente, ¿no? Estas son decisiones responsables basadas en valores. ¿Y esto quién le va a enseñar al pequeñito? ¿Quién le va a enseñar estos 4 puntos que nosotros tenemos aquí en pantalla? Claro, los padres de familia. Recordemos que es la base principal. Cuando llegan a la parte preescolar, a la parte primaria, que es parte de lo que es la niñez, recordemos que los maestros reforzamos estas situaciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre la parte de el desarrollo y la importancia que tienen las emociones. Ahora, etapas claves del desarrollo emocional. Principalmente recordemos que empiezan desde la infancia, desde la parte de los 0 a los 2 años, que estamos hablando de que empiezan con sus primeras emociones básicas. Un niño de 2 años no va a sentir la parte de lo que es la vergüenza. Él va a sentir la alegría, él va a expresar la tristeza, él va a expresar el miedo, el enojo. Claro que los niños, los bebés de 6 meses se enojan cuando el biberón no llega a tiempo, ¿ok? Obviamente se enojan cuando se meten a la bañera, se enojan cuando obviamente no se les da esa atención que ellos necesitan. Los bebés de 0 a 2 años se sienten tristes, claro que sí, también llegan a tener estas emociones, la parte de la alegría, el miedo, ¿no? Cuando empieza el pequeñito de 0 a 2 años a tener contacto, por ejemplo, con otras áreas que no sea solamente su hogar, por ejemplo, el pasto, el animalito, empiezan a tener este miedo porque es parte de algo extraño, algo que no habían visto. Entonces, recordemos que desde que el bebé llega a este mundo, empiezan a tener desarrollos, a desarrollar sus emociones básicas, alegría, tristeza, miedo y enojo. Ahora, nos vamos con su primera infancia, de los 6 a los 12 años. Ahora, aquí empieza a tener otras emociones, ¿ok? ¿Por qué otras emociones? Porque él ya tiene la capacidad de relacionarse con otras personas, ¿ok? Ya no solamente está en el hogar con mamá y papá, sino a esta edad ya tiene la vida escolar, ya convive con otros de su edad, con adultos que no tienen que ver con mamá y papá. Y bueno, aquí llega, por ejemplo, la parte de lo que es el desagrado,
porque llegamos a ver que los niños, bueno, les causa este tipo de emoción ciertos alimentos, ciertos olores, ciertas comidas, y es válido, ¿no? Y también empiezan a desarrollar la parte de lo que yo bien les decía, de la empatía, ya no solamente de ser egocéntrico. Vámonos con la siguiente, ¿no? Con la segunda etapa de lo que es la infancia, que es obviamente dentro de lo que es de 6 a 12 años, fue la que expliqué, disculpen, lo que es la temprana infancia, que es de los 2 a los 6 años, recordemos que empiezan a llegar la vergüenza, la culpa, el orgullo, ¿no? Cuando un niño hace berrinche y se enoja, y por más que tú le insistas, que ya se encontente, que ya le vas a dar el permiso de jugar, él tiene su orgullo, ¿no? Y también la vergüenza, ya no es, si van en el preescolar y tienen que presentar una obra de teatro, un bailable, pues empiezan a tener este miedo a ver personas, ¿ok? La vergüenza de que varias personas lo van a estar observando. Entonces, aquí me confundí para que ustedes lo entiendan mejor. Recordemos que es la primera infancia de los 0 a los 2 años. Posteriormente vemos que es la parte de la primera infancia de los 2 a los 6 años y obviamente la última parte de la infancia que es de los 6 a los 12 años. ¿Ok? Donde se empiezan a relacionar ya socialmente, y último, la adolescencia, que créanme que es una de las etapas más difíciles que enfrenta el ser humano. Yo creo que en estos momentos tú puedes recordar cómo fue tu infancia, fue obviamente un cambio de emociones. No entendíamos cuando pasamos por la adolescencia, no entendíamos por qué en este momento estaba yo contenta y en cuestión de segundos me llegaba la nostalgia, ¿no? O quizá estaba muy enojada, tenía mucha ira y simplemente con saber que iba a comer pastel de chocolate me llegaba esa infinidad de alegría, ¿no? Y constantemente pues eran estos cambios de humor, esta parte de entender las emociones y cómo actuar ante cada una de ellas. ¿Por qué? Porque recordemos que al ser adolescente ya no tenemos a mamá y a papá siempre de la mano. Recordemos que se empieza a dar una independencia y también empezamos a formar una identidad, ¿ok? Más adelante ustedes también van a llevar una asignatura que se llama el desarrollo del adolescente y van a entender sobre esta etapa de la vida. Muy bien, ahora es importante que los niños, los adultos les ayudemos a reconocer, a identificar, a regularizar lo que son sus emociones, no solamente para su presente, especialmente para su futuro. Vemos la parte de lo que es la identificación. ¿Cómo va a ser esta parte de la identificación? Nombrar emociones. A ver, lo que tú sientes se llama tristeza. Lo que tú estás pasando es ira. Lo que tú tienes es alegría. Es vergüenza, ¿ok? Es miedo. Esto es parte de nombrar emociones. ¿Y cómo van a ir nombrando? A través de una identificación de las emociones, ¿ok? Recordemos hoy en día que las emociones, los niños las van conociendo a través de imágenes y es algo que ayuda muchísimo. Y más, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la parte de lo que era la película de Intensamente, los niños les sirvió muchísimo esta película para ir reconociendo y que es válido tener tristeza, que es válido sentir miedo en algún momento de la vida y que todas estas emociones ellos lo tienen que expresar verbalmente sin agresiones cuando son emociones positivas, negativas. Ahora, dentro de la identificación, les tenemos que ayudar a los niños a que reconozcan cuáles son las emociones neutrales, cuáles son las emociones negativas y cuáles son las emociones positivas. Ahora, regularizar. ¿Cómo le puedo enseñar yo a un niño de preescolar a controlar la ira, ¿no? Que es un niño que constantemente se está enojando y suele ser agresivo. Principalmente con técnicas de relajación, el afrontar la situación, pero no a golpes, obviamente a través del diálogo y el manejo de la frustración. Muchos padres tienen que ver con esto, con la frustración. ¿Por qué? Porque en mi casa no me permiten llorar porque eso es para mujeres, ¿no? O en mi casa no me permiten sentirme con miedo porque obviamente me dicen que no soy valiente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta emoción que es el miedo. Entonces tenemos que dejar que los niños exploren, ¿ok? Que tengan experiencias a través de todos estos tipos de emociones que tenemos. Y bueno, la empatía, que también deben de comprender a sus compañeros, a otras personas. ¿Por qué? Porque en este momento yo me puedo sentir muy alegre, pero también debo de comprender que mi compañerito a lo mejor hoy llegó triste, ¿no? Por un problema familiar, o debo de comprender que a lo mejor a mí no me dan miedo las arañas, pero a mi compañerito sí. Entonces, se les tiene que enseñar desde muy temprana edad
por eso estamos viendo esta parte del desarrollo de los niños, a que sean empáticos, ¿ok? Que ser empático, que se ponga en el lugar del otro, ofrecer este apoyo, este consuelo y que todos tenemos necesidades diferentes, ¿ok? A lo mejor en esta parte el niño su necesidad es tomar agua, tiene sed, pero en el pequeñito su necesidad es la atención. ¿Por qué? Porque hay problemas en casa. Entonces el niño poco a poco tiene que ir entendiendo la parte de ser empático. Y ser empático no se trabaja en la adolescencia, se trabaja desde los primeros años de vida. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que para que el niño empiece a conocer, a reconocer, a identificar las emociones, nosotros como adultos les podemos ayudar a través de la visualización, ¿no? Que son imágenes que me permiten que él vaya conociendo cómo se ve el enojo, cómo reacciona el cuerpo cuando uno está enojado, cómo se ve la alegría, también cómo reacciona una persona cuando está alegre, cuando está triste. Entonces, la visualización. La visualización le va a ayudar a tener esta identificación, ¿ok? Con todas estas diferentes expresiones que se van a dar. ¿Cómo es una persona cuando está triste? Obviamente, pues vemos que la ceja caída, las pupilas dilatadas, esas son las expresiones faciales que el niño tiene que también ir identificando. Ahora, la comunicación. Recordemos que él tiene que aprender a expresar cuando se siente triste, cuando se siente feliz, cuando se siente con vergüenza, cuando tiene miedo. Tiene que poco a poco adquirir este conocimiento de comunicar sus emociones, ¿ok? De una manera obviamente tranquila, no agresiva, más cuando son emociones, recordemos, negativas, ¿ok? Ahora, la parte de la relajación. Recordemos obviamente que los niños a esta edad, pues, ¿cómo podemos tranquilizar a un pequeñito que está con ira y eso le está provocando el berrinche, o se siente triste, o tiene la parte de lo que es el miedo y el miedo también te provoca el llanto, ¿no? Entonces, técnicas de relajación, ¿ok? Que técnicas de respiración también. También la parte de enfrentar, a ver, tienes miedo ante la araña, ¿no? Por ejemplo, mira, observa. Si tú no le haces nada, este insecto también tampoco te va a hacer nada. Es esta parte, ¿no? Diferentes técnicas que hay, obviamente, para que el niño tenga relajación ante las emociones. Y bueno, vamos a ver algunas estrategias que también ustedes más adelante van a llevar una asignatura que se llama estrategias y técnicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, aquí yo les coloqué algunas actividades. No sé cuántos de ustedes a lo mejor ya puedan estar en el campo laboral de la docencia, pero ¿cómo le puedo enseñar a un niño a que conozca sus emociones, a que obviamente las identifique, a que tenga este reconocimiento y actúe de la mejor manera? Pues el libro de las emociones, en donde él va a ir coloreando, va a ir describiendo esas emociones, el juego de roles, a ver cómo te sientes cuando estás feliz, a ver cómo eres cuando estás triste, ¿no? Y así en diferentes escenarios, ese es el juego de roles. Ahora también tenemos la parte de cuentos. Los cuentos ayudan muchísimo en la infancia, desde lo que es un bebé, por eso yo les decía. ¿Por qué? Porque les ayudamos al lenguaje, no solamente ahorita a interpretar y conocer sus emociones. Hace un momento que yo les hablaba sobre el lenguaje, también les comenté que es muy importante el leer cuentos, el que siempre desde muy pequeños estén escuchando. Eso les ayuda a muchísimas áreas de su vida. Entonces, cuentos visuales, ¿no? En donde obviamente pues hay una emoción como personaje principal, la conozcan, vea cómo el ser humano reacciona ante esta emoción, si es positiva, si es negativa, que en la vida es válido que vamos a tener tanto emociones positivas como negativas como neutrales, ¿ok? Y bueno, recordemos que por último es tarjetas de emociones, en donde el pequeñito pues las va a ir expresando y las va a ir identificando, ¿no? Y aquí algo muy importante es hacerle saber al niño que una emoción con un sentimiento son palabras muy diferentes. La emoción es muy pasajera y ustedes lo saben. Cuando nosotros tenemos felicidad, dura minutos. Cuando obviamente tenemos un sentimiento, es por un tiempo más prolongado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es perdón, tanto de los padres como de los educadores para este desarrollo emocional?
Principalmente recordemos que somos el modelo a seguir, no solamente los padres, sino también nosotros como adolescentes, como docentes. Si yo enojada grito y aviento, él lo está viendo el pequeñito y va a pensar que es algo normal, que cuando esté enojado también va a aventar cosas. No, recordemos que nosotros somos ese modelo a seguir. Lo que nosotros hacemos, el pequeñito lo va a repetir, ¿ok? Entonces es importante mostrarnos el cómo estamos expresando, el cómo estamos gestionando estas emociones de manera saludable para que él aprenda a través de la imitación, ¿no? Ahora, los ambientes seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño se sienta libre de expresar sus emociones, sus sentimientos. Si un niño llega llorando, no tengo que decirle que los varones no lloran, ¿ok? O que los varones no tienen que tener miedo. No. Recordemos, son ambientes seguros que tanto como padres como nosotros como docentes tenemos que darles a los infantes. Ahora, la validación de las emociones. Repito, que él reconozca, acepte que es válido tener tanto positivas como negativas como neutrales. No tenemos que juzgar el niño que le dé miedo diversas situaciones de su ambiente. Al contrario, tenemos que ayudar a que él vaya reconociendo qué es lo que le está causando esa emoción y cómo tiene que actuar. Ahora, la comunicación clara, que es algo que hemos hablado durante estas últimos minutos de la clase, que recordemos que hay que hablar abiertamente sobre las emociones, ¿ok? Todo ser humano, no solamente los niños, vamos a pasar por lo que son las emociones, ¿ok? A lo mejor ahorita ustedes en este momento, pues algunos se sienten tristes, algunos se sienten alegres, algunos están con el aburrimiento, es válido, ¿vale? Entonces, no solamente los niños pasan por la parte de las emociones, es parte del ser humano. Y recordemos que padres como educadores somos el apoyo y el guía para que estos pequeños puedan desarrollar sus habilidades emocionales y también sus estrategias, sus técnicas de cómo afrontar las emociones, y son tanto positivas como negativas, ¿ok? Y bueno, recordemos ya como conclusión, porque ya casi terminamos nuestra clase, que el desarrollo emocional es un proceso continuo en el ser humano, especialmente en los pequeños. Ellos como pequeños deben de tener el apoyo de los adultos, tienen que tener la paciencia. Todos los niños son diferentes, ¿ok? Entonces nosotros como adultos, ya sea como padres de familia, como docentes, debemos de ocupar las herramientas adecuadas para que ellos puedan ir conociendo, puedan de alguna manera identificar y actuar todas estas emociones que tenemos, ¿ok? A través de la creatividad, de la innovación, de la comunicación, el trabajar en equipo. Recordemos que nosotros como docentes, y más si estamos en el nivel educativo básico como preescolar, primaria, secundaria, que nosotros trabajamos en conjunto con los padres, ¿ok? Esto es importante. Y espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre la parte de las emociones de los pequeñitos. Ya para terminar mi clase, voy a tomar una captura para mi evidencia. Denme un momento. Un momento. Voy a dejar de compartir para poder tomar la evidencia. Un momento. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Los que soliciten material de apoyo, tengo unos PDFs muy interesantes sobre lo que es el lenguaje, sobre el desarrollo físico, psíquico del niño y sobre las emociones. Quien lo solicite, el día de mañana me pueden empezar a escribir desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solamente me necesito que me digan que es de la modalidad, obviamente, de 2 años para que yo tenga el material, ¿vale? Porque ahorita entramos con otra modalidad y nos podemos llegar a confundir. Entonces, quien solicite material de esta clase magistral, con muchísimo gusto, ¿ok? A partir del día de mañana, por favor. Esta clase está siendo grabada, posteriormente se les va a estar compartiendo también el link, ¿vale? Que tengan muy bonita noche, yo me despido, un gusto conocerlos a través de la parte virtual. Bonita noche, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Buenas gracias. tardes. Hasta luego.